Es una ponencia interesante, la reaparición del nacionalismo y el secesionismo en Europa. Realmente no estamos hablando de una reaparición, sino que ha vuelto a surgir con fuerza, siempre había permanecido ahí, en un segundo plano, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en que parecía que los nacionalismos habían pasado a un segundo término, habían pasado al descrédito, porque las potencias del eje fueron las que provocaron la Segunda Guerra Mundial y las que fueron derrotadas en 1945, y esa derrota y esa configuración de una nueva Europa después, más o menos mantuvo controlados todos estos separatismos locales y estos nacionalismos. Pasando un resumen muy rápido para ponerles un poquito en tema, en esta Europa posguerra mundial se formaron dos bloques, como ustedes bien saben, el bloque soviético, el bloque comunista y el bloque occidental. Ambos bloques contuvieron y fueron exitosos a la hora de contener estas posibles rupturas y renacimientos nacionalistas y secesionistas en cada uno de sus territorios. En el bloque soviético el uso y el modo fue el habitual o tradicional dentro de un imperio clásico, a través de un poder hegemónico de la fuerza y del control militar, pudo someter y controlar toda aquella área de influencia que abarcaba lo que pasó a denominarse el Pacto de Varsovia. Y lo que sucedió, que es algo curioso en la historia del mundo, es en el otro bloque, en el bloque del oeste, en el bloque occidental, donde se crea un modelo que hoy viene a conocerse como la Unión Europea, que consigue un hecho insólito a lo largo de la historia del viejo continente, que es que durante prácticamente 70 años no nos hemos vuelto a pelear entre nosotros. La guerra ha desaparecido, y ha desaparecido sin que por encima tengamos un poder hegemónico, un poder militar que imponga esta Pax europea. Este modelo, que surge en 1951 con la CECA, con Adenauer y Schuman, la Comunidad Económica Europea en 1957, va evolucionando en el Tratado de Maastricht, que algunos recordaréis, en el año 92, hasta que llega en el momento, digamos, de máximo apogeo, con los 28 miembros, cuando se absorbe a principios de los 2000 a los países del este, del antiguo bloque soviético, y justo en este momento empieza a decaer. Vuelven a surgir dos tipos de nacionalismos que en este momento están poniendo en un brete el futuro de la Unión Europea. Por un lado, los nacionalismos tradicionales de los Estados-nación, que digamos que el máximo exponente sería el Brexit, también los movimientos nacionalistas en Francia, etcétera, etcétera, pero el Brexit sería el punto en que la Unión Europea está demostrando que ya no es capaz de contener estos movimientos disgregadores de los grandes estados, y por el otro, de los nacionalismos regionales. Solo con escuchar las noticias de ayer, somos conscientes de que las herramientas que en teoría tendrían que contener estos nacionalismos regionales dentro del seno de la Unión Europea no funcionan, con el caso del Tribunal de Schleswig-Holstein, ¿no? No existen mecanismos que los puedan contener, y el surgimiento de estos nuevos pequeños proyectos nacionales que tienden a disgregar Europa, pues hoy por hoy, en el presente, pues no existe una Unión Europea adaptada y capacitada para contenerlos. Con esta presentación tenemos la ocasión de tener aquí a cuatro ponentes de nivel que seguro nos van a dar luz sobre estas cuestiones que les estaba planteando. Y primero le voy a dar la palabra a José María Marco, ensayista, historiador y profesor de ICADE. No voy a explicarles ni hablarles de su currículum para ser mucho más rápido a la hora de exponerles el tema y de ir directamente al grano. O sea que, José María. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Óscar. Y muchísimas gracias a la sociedad civil catalana por el trabajo heroico y sacrificado y tan difícil que está haciendo aquí en Cataluña y en Barcelona y en el resto de España. La verdad es que somos tributarios, ¿no?, de los amigos de sociedad civil catalana, ¿no?, y son un ejemplo para todos nosotros. O sea que estoy muy contento de estar aquí. Voy a contradecir un poco a Miriam y también un poco a Óscar en lo que han dicho antes, porque como él no ha dicho el currículum, lo voy a decir yo. Y es que llevo 30 años, me di cuenta después de terminar el último libro que publiqué hace año y medio, que es un libro sobre el nacionalismo español, porque a mí me ha interesado el nacionalismo español y es de eso de lo que voy a hablar aquí, aunque sea rápidamente. Me di cuenta de que en realidad me he pasado los últimos 30 años de mi vida, es decir, toda mi carrera
vamos a llamarla intelectual o académica, como quieran llamarlo, pensando en el nacionalismo, y no me había dado cuenta, literalmente. Es decir, yo empecé trabajando con Azaña, sobre Azaña, al que le dediqué mucho tiempo, y ya en el primer texto que publiqué, que es un prólogo muy largo a la novela que Azaña dejó sin terminar el 14 de octubre del año 31, fecha, bueno, el 13, el 14 de abril, perdón, el 14 de octubre es mi cumpleaños. Se cruzan las cosas. Bueno, el 14 de abril del año 31, ya en aquel prólogo estaba el problema del nacionalismo. Y luego ha estado en todos los textos sobre Azaña, en los textos sobre la generación del 98, en mi biografía de Maura, en mi biografía de Ginés de los Ríos. Es decir, ha estado siempre, y por supuesto ha estado en el libro último que se llama Sueño y destrucción de España. El asunto viene a que es verdad que los nacionalismos han reaparecido ahora, pero también es verdad que los nacionalismos no han dejado de acompañarnos durante estos años, y no solo en la figura que ha evocado Óscar después de la caída del muro de Berlín y el desastre, bueno, y la recuperación de la libertad en los países del este, sino aquí en España. Es decir, hay que recordar el hecho de que en España el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco, no por la cuestión de la violencia, pero el nacionalismo catalán era visto como un modelo de modernización del resto del país. Y así fue durante muchísimo tiempo, años. Los periódicos que ahora claman contra el nacionalismo en Madrid consideraban a Pujol el hombre ejemplar del año, y año tras año. Y a los que criticábamos el nacionalismo entonces se nos reservaba una suerte que ni siquiera me atrevo a evocar de lo triste que es, ¿no? Entonces, este asunto viene de muy lejos, ¿no? Y hay que comprender también el por qué los nacionalismos surgen ahora y por qué habían estado presentes durante tanto tiempo en un país como el nuestro, ¿no? Donde no había ninguna razón para que estuvieran en el nacionalismo, por lo menos a priori, ¿no? Las razones que se aducen son múltiples. Está, por supuesto, la dictadura de Franco, que politizó el tema de la nación, una razón clara. Está otra cuestión de la que se habla mucho, que es el tema de la fragilidad de ese artefacto que es la nación española. Por esto volveré un poquito después. Pero yo creo que hay que remontarse a donde nacen todos los nacionalismos. Es un muy breve apunte histórico, y es que los nacionalismos surgen hace un siglo, más o menos, a finales del siglo XIX. Los nacionalismos modernos, se entiende, surgen en un momento de crisis general, una crisis que los españoles llamamos del 98, creo que es una crisis general, ocurre en todo el mundo. Los españoles muchas veces se creen que solo es una crisis nacional, pero no es una crisis nacional, es una crisis general. Y en respuesta a esa crisis surgen, entre otras cosas, los nacionalismos, que son movimientos, ideologías, la discusión es tan amplia como la del populismo, que intentan dar una respuesta a una crisis en la que se ha hundido todo. Se ha hundido el progreso, se ha hundido el fe y la razón, la religión ya se había hundido hace mucho tiempo. Son personajes, el nacionalismo surge de una conciencia muy dramática e intensa que podríamos llamar nihilismo. Son nihilistas, en realidad. Son nihilistas, y ante ese nihilismo, ante esa nada en la que se encuentran, y como un salvavidas, surgen alternativas diversas. Una de ellas es el culto al yo, que está en el fondo de algunos nacionalistas, y otra de ellas es el nacionalismo. Y el nacionalismo es la propuesta muy atractiva, por otra parte, de rescatar, de salvar de esa crisis general, de ese nihilismo en el que nos hemos metido todos, de esa falta de referencias. Por eso el nacionalismo suena tan moderno en algunos casos, mediante una propuesta que es la construcción de una nación en la que todo esté, en cierto sentido, resuelto. Una nación excluyente, una nación en la cual sepamos quiénes somos con claridad, ¿no? Y podamos certificar que lo somos. Somos franceses porque leemos a Racine, uno de los grandes clásicos franceses. Esto es una frase famosa de Maurras, que dijo que los judíos no son franceses porque no pueden leer a Racine, no lo comprenden, que es una aberración de una categoría infinita, ¿no? Y así todo, así todo. Entonces, ese planteamiento
se da igual que se da en Francia, igual que se da en Alemania, igual que se da en Italia, igual que se da en todo el resto de Europa, se da en España. Y el nacionalismo catalán surge en esa tesitura. Igual surge el vasco, igual surge el español. Por otra parte, el nacionalismo implica también, aparte de la construcción de una nación nacionalista, la destrucción de la nación liberal, de la nación constitucional, de la nación previa. Hace falta destruir la nación. Esto es un concepto un poco difícil porque es o contraintuitivo, como se dice. El nacionalismo es un instrumento de destrucción de la nación constitucional, de la nación histórica, de la nación liberal. En España, en Francia, en Italia, en todas partes encontramos exactamente las mismas acusaciones a los sistemas parlamentarios y liberales de finales de siglo. La falsificación, la falta de representatividad, la corrupción. La España oficial versus la España auténtica es un eslogan que encontramos en todas partes y conecta con el populismo del que antes se ha hablado muy bien. Es ese núcleo el que define, o uno de los elementos que definen el nacionalismo, la antinación liberal, el odio literal hacia la nación liberal, porque la nación liberal es uno de los elementos que, ¿cómo decirlo?, que chupan, que acaban con la vida de las naciones de verdad. En el caso catalán es evidente lo que pasa. España es un aparato parásito, toda la mitología sobre Madrid, que chupa las energías de la España real y, por supuesto, de la de Cataluña. O sea, no hace falta evocar mucho más el asunto, lo conocemos de memoria, ¿no? Pero no dicen otra cosa los Lucas Mayada, ni los Joaquín Costa, ni los regeneracionistas españoles, ni dicen otra cosa la generación del 98, ni dice otra cosa una parte del institucionismo muy importante. Y no solo no lo dicen, es que lo dicen muy bien, porque otro aspecto del nacionalismo es que es literatura, y muy buena literatura, por lo menos entonces. Ahora ha decaído un poco, me parece, pero vamos, ahora ya es que no se hace muy buena literatura en ningún sitio, ni siquiera de este tipo. Bueno, es lo mismo. El caso es que era muy buena literatura y por tanto muy atractiva. No porque fuera atractiva puramente, sino porque tiene el encanto de lo turbio, de lo muy complicado, de lo muy difícil, de aquello que nos salva de una crisis feroz. Entonces, lo que nos ha pasado a los españoles, y con esto termino, y es la propuesta que les hago para luego la discusión, es que, a diferencia del resto de Europa, quizá por no haber participado en la Segunda Guerra Mundial y por haber vivido en la burbuja de la dictadura durante tanto tiempo, lo que nos ha pasado a los españoles es que cuando llegó el final de la dictadura y recuperamos la democracia, el discurso y la base histórica, lo que se llama el relato, que podríamos darle un nombre más bonito y menos tontito, pero bueno, el relato no vuelve a la recuperación de la nación liberal ni constitucional, no, vuelve al mismo sitio donde se hizo la crítica de la nación constitucional y liberal. Lo que se enseña en los colegios ahora mismo, y lo que se ha venido enseñando estos 40 años, es una crítica feroz a la nación liberal, bestial. Los chicos, cuando llegan a clase, y tengo profesores de universidad aquí, lo saben perfectamente, es decir, dices restauración, e inmediatamente sale todo. Corrupción, caciquismo, todo, exactamente lo mismo que se ha dicho del régimen actual, se dice en las aulas con respecto a... Claro, este punto daría igual si fuera únicamente histórico, porque a todo el mundo le da igual lo que la restauración. La no restauración, como pueden comprender, no tiene ninguna importancia. Lo que pasa es que anula, al revitalizar la idea antinacional, anula otra cosa, que es la posibilidad del patriotismo. Y lo anula radicalmente. Y aquí me gustaría introducir el último elemento en esta pequeña introducción o charla, y es que lo que ha faltado en estos 40 años es la creación de la nación española. Hemos hecho un experimento que es una democracia liberal sin nación que la sustente. Porque el relato primero de la democracia española se basa en una idea, en una mentalidad, como decía antes el profesor italiano, antinacional. Antinacional en el sentido nacionalista. Y no somos capaces de responder al discurso nacionalista con una explicación normal, que puede ser apasionada, pero no tiene por qué ser apasionada, puede ser normal, natural,
relajada de lo español. La bandera española, no hace falta que les diga que hasta hace unas semanas o unos meses muy escasos era invisible. Bueno, estaba prohibida no tanto, pero vamos, era invisible, sí. Vamos a dejarlo así. Era invisible, no se veía. Es como lo homosexual hace unos años, ¿no? Pues que no se veía, pues no se veía. No, la bandera española no se veía. Estaba en el armario. Entonces, y no hace falta que les diga lo que ha pasado sobre eso, ¿no? Y cuáles han sido las enormes batallas que se han mantenido sobre esto, que siempre acababan en el silencio. Yo creo que este concepto del nacionalismo versus patriotismo, del que se va a hablar el domingo, me parece, plantea también otros problemas. Y creo que ahí está una de las raíces que hacen que sea tan difícil argumentar en contra del nacionalismo, cuando en realidad es fácil argumentar con el nacionalismo. A pesar de su complejidad, no es difícil. Pero estamos imposibilitados por esa inhibición, ¿no?, que tenemos a la hora de expresarnos naturalmente como españoles. Y con esto ya termino. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Vamos a dar la palabra a Adolf Tobeña. Adolf es catedrático de Psiquiatría y Psicología Médica en la Universidad Autónoma de Barcelona y también nos va a ayudar a dar un enfoque multidisciplinar, ¿no?, de un asunto tan importante como este que nos atañe. Adolfo. Buenos días y gracias por la invitación. Ustedes se preguntarán qué hace un psiquiatra en una reunión como esta, y la respuesta es muy sencilla. Es muy sencilla, no hace nada. O sea, no debería estar aquí un psiquiatra. En realidad me llamaron para que yo les explicara otra cosa, porque yo he escrito alguna cosilla sobre la psicología del secesionismo en Cataluña, sobre la psicología, pero sobre la psiquiatría, insisto, no hay nada que decir. Nada. Repito, cero. Entonces, como me cambiaron el lugar y finalmente me cambiaron la mesa y finalmente me cambiaron mis contertulios, yo pensé, bueno, pues renuncio, ¿no? Pero que claro, queda muy mal a última hora, y entonces he construido un discursito muy sencillo, porque yo de este asunto no sé nada. Del asunto de la mesa, insisto, no sé absolutamente nada, ¿eh? Entonces el discursito se llama Nacionalismo fácil, secesión difícil. Siguiente, por favor. ¿Me pueden pasar? Vale. A ver si lo veo. El carácter humano, las personalidades humanas, llevan, para acabar decidiendo preferencias políticas, llevan vectores de base, diré incluso de fábrica, diversos rasgos que algunos están muy bien estudiados. Por ejemplo, tender hacia ser conservador o tender hacia ser progresista, o tender hacia ser moderado o tender hacia ser radical, o tender a ser egoísta en la vida, a lo largo de la vida, o ser altruista, o ser dominante o por el contrario rebelde, anárquico, o preferir, diríamos, soluciones igualitarias, o preferir jerarquía, estatus, méritos, o ser ambicioso, corajudo o conformista, submisivo, o ser dogmático en las creencias o ser tolerante. Y he puesto en rojo lo último, que dice ser gremial, parroquial, es decir, la gente que tiende a refugiarse en su grupo respecto de los que prefieren la apertura extragrupal. Pues bien, para estos rasgos, los que nos dedicamos a mi oficio, la psiquiatría y la neurociencia y la psicología, que puede llegar hasta la política, tenemos en el cerebro sistemas neurocognitivos ya identificados, que se ocupan de cada uno de ellos. Tenemos marcadores moleculares diferenciados para cada uno de ellos. Y tenemos genes identificados para cada uno de ellos. Pero no se lo voy a explicar, todo esto, no. ¿Por qué no toca?
Siguiente. Entonces, para que surjan las diferentes modalidades de nacionalismos y patriotismos y esto que discuten con tanto fervor los científicos de las humanidades, yo he construido esta especie de tablita que se ve aquí. En la base hay unos estratos biológicos que están marcados en negro y con flechas rojas, pero en la base, el grupalismo, el tribalismo, el parroquialismo, el gregarismo, el vandalismo, que lo he puesto con B a propósito, el etnocentrismo, el chauvinismo, el aldeanismo, el gremialismo, esto viene de fábrica. Y hay gente que lleva más y gente que lleva menos. Y gente que está en medio. ¿Vale? Entonces, sobre eso nacen construcciones culturales, el patriotismo, el nacionalismo banal, el identitario, el cívico, el patriotismo constitucional, si me apuran, ¿no? Pero se pelean entre ellos. Y yo no me voy a meter porque, insisto, no sé nada. Pero diríamos, la conjetura es la siguiente: se continuarán peleando siempre y los nacionalismos diversos van a estar así siempre porque la base está ahí, la base biológica está ahí y estará por los siglos de los siglos, no van a desaparecer jamás. Siguiente. Fíjense, esto es orgullo nacional, medido de manera muy sencilla. Estoy muy orgulloso de mi país. 4. Estoy nada orgulloso de mi país. 0, 1, 2, 3, 4. Nada, muy poco, bastante o mucho. Pues España queda muy bien. Esto es resultados mundiales. Mundiales. Estamos al lado de Estados Unidos. Al lado de Estados Unidos. El verde oscuro y el verde suave indica a la gente del mundo que está orgullosa de ser de su país, o mucho o bastante orgullosa. Ya ven que predomina de una manera brutal. Y si quieren, la media hecha en 770.000 personas en 123 países, de 0 a 4 la media es 3,45, es decir, 3,5, la media mundial. ¿Vale? Lo tienen aquí arriba. Por lo tanto, esto es fantástico. Siguiente. Estos estudios, que ustedes dirán, pues esto es muy sencillo, claro que es muy sencillo, pero dice cosas. Si se mide bien, dice cosas. Esto viene de estudios hechos hace unos 20 años en un instituto de Oxford, que se inventaron unas escalas de orgullo general del país y orgullo específico. El general es: mi país es el mejor, me gustaría que todos los países fueran como el mío, no merece la pena de ser de ningún otro país que no sea el mío, y hay que estar con tu país, aunque todo lo haga mal. Esto sería la escala general. Y en la escala específica, es que no lo veo, y como no lo veo, me lo tengo que inventar. En la escala específica se dice: estoy muy orgulloso de mi país, de España, pues por la democracia que tiene, por sus éxitos deportivos, por sus éxitos económicos, por el trato que da a los emigrantes, por la influencia mundial que tiene, por la capacidad de influencia política internacional que tiene. ¿Vale? ¿Quieren los resultados? Pues son muy buenos para España. Me pasa la siguiente. Ustedes lo verán, yo no, pero ya ve que gana Estados Unidos arriba de todo en orgullo nacional general y orgullo nacional específico, pero España el año pasado pues está en el número 17, en el número 17 del mundo en orgullo nacional. Bueno, por lo tanto ya nos podemos ir a casa tranquilos, porque lo que nos han explicado antes pues resulta que los números no lo acusan. Por lo tanto ya nos podemos ir, ya se ha acabado el problema. Siguiente. Esto no se lo puedo explicar porque no veo nada. Me acuerdo de ello, pero no veo nada. Son diferencias entre el nacionalismo, diríamos, que es puro orgullo general y desprecio hacia los demás. Todos los países deberían ser como España. No merece la pena ser de otro mundo. Esto es la escala general. Y las diferencias en la escala de orgullo específico, por dominios.
La relación entre los dos, la correlación entre los dos es de 0,7, es muy alta, pero es más peligroso el primero que el segundo. Esto también lo tienen estudiado y es bonito. Siguiente. Vale, por lo tanto el nacionalismo es fácil y va a estar ahí siempre porque es fácil. Va a estar ahí porque es latente, es banal, es inductor de autoestima e incluso de civilidad comunal. Este sería el menos lesivo, pero después está el excluyente, el combativo, el hostil, el supremacista, y si levanta más la cabeza o no la levanta tanto depende de los disparadores, de lo que los anglosajones llaman triggers. Y aquí hemos tenido desde hace 10 años muchos triggers, demasiados triggers, pero ya está. Y puede reunir gente tan amable como estas señoritas en flor que ustedes ven, hasta emigrantes que acaban de llegar, que se apuntan, hasta montar demostraciones apoteósicas, que compiten con las aglomeraciones que se montan en la Meca. Esto, la fotografía que se ve aquí a la derecha, compite en capacidad de reclutar gente. Siguiente. En cambio, la secesión es difícil. Siempre son difíciles o muy difíciles. Ahí tienen una foto que refleja la euforia por la declaración de independencia del Parlamento catalán el 27 de octubre del año pasado. La euforia desbordada, tremenda, sensacional, en una foto del New York Times portada. Lo ven, celebrando ese resquebrajamiento de España que se ve en esa foto tan bonita. Porque doblaría nuestro número de playas, seríamos un país con una eficiencia turística sensacional, con un canal de ese tipo, entre Benasque y Orihuela, sería estupendo. Aquí en el mapa sale, lo ven, ¿no? Bien, siguiente. Pero claro, son difíciles, las segregaciones y las secesiones siempre son difíciles, lo saben los españoles que tiran para atrás y se miran el mapa del mundo y ven las guerras de independencia de los países latinoamericanos, lo tienen en la derecha, lo saben los unionistas americanos que se llaman con orgullo unionistas y se siguen llamando así. Porque a veces todavía se pelean con los secesionistas del sur, porque los creadores de la Unión están en el norte, en los Estados Unidos, y el recuerdo se preserva. Lo saben los británicos y los escoceses por cuestiones recientes, y lo saben los británicos en carne propia porque no se aclaran para irse. Una vez que lo han decidido, no se aclaran. ¿Y cómo nos vamos? ¿Vale? Fíjense, siguiente. Mi universidad, que es la Universidad Autónoma de Barcelona, está situada en Bellaterra. Y la gente la conoce, todo el mundo, como la Universidad de Bellaterra. Porque es más bonito, porque el nombre es precioso, remite a un lugar bello. Y lleva 50 años, porque hemos cumplido 50 años, intentando separarse de Sardañola, que es el término municipal al que pertenecemos. Y a pesar de que nos separan, como ven ustedes, el sistema de autopistas y vías ferroviarias más complicado probablemente de Europa, no lo hemos conseguido. Seguimos siendo una pedanía de Sardañola. No lo hemos conseguido. Por lo tanto, la secesión y la segregación es siempre difícil. Siempre. Siguiente. Bien, entonces el caso catalán es único, es inédito. ¿Por qué? Porque es una secesión forzada, a base de demostraciones populares masivas gigantescas, a base de presión social constante, apabullante, a base de propaganda tozuda e incesante, mediante el impulso de un gobierno regional desobediente y de un parlamento desobediente, y todo eso sin tener una mayoría clara. Todo eso. Pero además, dentro de un país democrático,
dentro de la Unión Europea, en un contexto totalmente abierto, tolerante y avanzado, y llevando en el camino a dividir una sociedad que no estaba dividida. Eso es inédito. Eso no ha ocurrido jamás en la historia de la humanidad. Por lo tanto, vale la pena estudiarlo bien. Vale la pena estudiarlo bien. Y por eso ha tenido esta resonancia tan monumental en el mundo entero. Siguiente. Porque ha ido de esta manera. Siguiente. Porque sigue ahí arriba, la potencia está en el 40, entre el 40 y el 48% de catalanes que quieren eso, segregarse, aunque sea muy difícil. Siguiente. Siguiente, por favor. Porque nadie ha explicado bien por qué ha ocurrido en Cataluña y no en Gales, en la Bretaña, en el Tirol, en Córcega, en Baviera, en la Padania, en Galicia o en las Islas Canarias, por poner unos ejemplos. Nadie, ¿eh? Siguiente. Pero si quieren acercarse a ello, compren mi libro sobre el asunto. Porque es el mejor de largo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolf. Como han visto, ha sido una exposición genial. Ahora cambiamos y damos paso a Javier Merelo, experto en cooperación al desarrollo y consultor de Naciones Unidas, que nos va a aportar una visión también diferente a la que acabamos de escuchar. Por favor, Javier, te cedo la palabra, ¿o prefieres quedarte de pie? Yo me voy a quedar sentado. Muy bien. Estoy aquí con 3 profesores y catedráticos, yo no soy académico, que sí es el número 4. ¿Vale? ¿Qué? ¿Funciona o no? ¿Me oís o no oís? ¿Sí? Sí. Si no, vale, perfecto. Mi experiencia es, bueno, yo también estoy en Villaterra, así que es al final que todos somos de Villaterra de alguna manera. Mi experiencia es bastante diferente. Yo soy fruto, digamos, siempre digo que soy fruto del Erasmus, soy fruto de la Unión Europea. Yo me fui con 10 y, bueno, yo me fui de intercambio. No se oye, no se oye. A mí sí se me oye, ¿verdad? Pues acércate. Bueno, si hace falta, me pongo en la trina. En la trina. Sí, pero a mí no. Bueno, pues a ver, nada, yo comentaba que mi experiencia es, desde pequeño mis padres me enviaban fuera y yo digo que soy fruto de la Unión Europea porque yo me fui a estudiar a Francia de Erasmus. Bueno, estudiar lo que es de estudiar no estudié mucho, pero sí recuerdo perfectamente estar en un bar con, éramos 15, 13 nacionalidades, todos hablando francés y mi experiencia posterior viene todo de eso, ¿no? Yo también estudié COU en Estados Unidos, lo cual conozco bastante bien, podría hablar por qué la gente escoge a Trump, pero mi experiencia siempre ha sido internacional. De hecho, la mayor parte de mi vida adulta la he pasado fuera de España, desde 2011 trabajando en África del Este. De hecho, acabo de llegar esta mañana de Kenia y he estado 6 años y medio allá y, bueno, trabajando, sé que suena muy lejano, pero la verdad es que tiene mucho que ver con el tema del nacionalismo en Burundi, en Somalia, en Sudán del Sur, en Ruanda, en Kenia. Sé que suena, pues eso, si nos quejamos de África, pero la verdad es que yo en octubre me sentí como en Kenia en 2007. En Kenia en 2007 hubo unas elecciones amañadas y hubo 1000 muertos, ¿no? Y entonces hay 47 grupos tribales y hay un gran conflicto de fondo. De hecho, yo siempre cuento una anécdota que yo una vez me compré fruta por la calle, lo cual no se lo recomiendo a mucha gente si no llevo tiempo en África. Y hablando con la mujer que vende la fruta, hay 5 grandes grupos, 2 de ellos, uno es Luo y el otro es Kikuyu, y se odian a muerte. Literalmente se han matado.
Y entonces yo comentaba con la mujer si conocía algún kikuyu, y me dice, ella Luo, y me dijo, bueno, sí, la verdad es que conozco uno y es buena persona. Dice, pero en el fondo es kikuyu, no puede ser buena persona. Entonces es justo al revés, no nos metimos, es un cabrón, perdón la expresión, pero en el fondo es buena persona. Pues ahí era al revés, ¿no? Y tiene que ver, y lo comentaba Adolf, que es un tema, me gustaría hablar mucho con él, el tema de la identidad. O sea, yo siempre acabo con el nacionalismo, acabo con el tema de la identidad, ¿no? Y los comportamientos gremiales, y salirse del grupo lo complicado que es. Y hay una respuesta, una pregunta que yo odio y que siempre he aprendido a odiar, y lente a odiar, me produce un sarpullido, que la pregunta del Centro de Estudios de Opinión, que es, ¿usted qué se siente? ¿Español o catalán? ¿Y en qué medida? Y yo rechazo esa pregunta, porque al fin y al cabo yo soy yo con fruto de mis experiencias, ¿no? Ahí atrás veo a Martín, que lleva no sé cuántos años en Estados Unidos, y yo supongo que odiará que le pregunten, bueno, en Estados Unidos es que no te preguntarán si eres estadounidense o americano o español, o sea, tú eres lo que eres. Y es esa intención de dividir a la gente en grupos. Y por ahí viene el tema del nacionalismo, ¿no? Que nos quieren dividir en tú que eres una cosa u otra, o conmigo o contra mí. Y yo rechazo esa pregunta. Pero yo creo que eso tiene mucho que ver con una percepción de nuestra identidad colectiva, ¿no? Que todos somos, bueno, pues lo que nos relacionamos con los demás, nos identificamos como nos relacionamos con los demás. De hecho, esta mañana, curiosamente, anoche, cuando estaba haciendo escala en Etiopía, en Addis Abeba, en el aeropuerto, venía aquí y digo, mira qué curioso. De repente veo al subirme al avión una chica con un acento español como el mío, igual, pequeña, pues eso, negra, con trenzas, y un acento en español. Entonces me giro, porque aunque yo he vivido mucho tiempo fuera, pues lógicamente no es el estereotipo que uno tiene, ¿no? Del español típico, y no tengo ningún problema. Y me pongo a hablar con ellos. Bueno, pues son kenianos, la madre es de origen keniano, pero española, y tienen pasaporte español. En el autobús que nos lleva al avión veo dos chicos hablando con un español raro, que ya me lo conozco, y una dirección de Malabo, de Guinea Ecuatorial. Y españoles también, con pasaporte. Y luego llegando a la puerta de embarque, hablando en catalán, una chica, y veo en el pasaporte y en la tarjeta de embarque que ponía Afanasieva, origen ruso. Todos, y yo, españoles. Y claro, esto me lleva a lo que yo siempre hablo, ¿no? De que es un tema de que la sociedad va cambiando. Y cuando la sociedad cambia, y según cambia lo más deprisa o más rápido que cambia, tendemos a identificarnos con un grupo y a encerrarnos. De hecho, salía hace 3 o 4 días en el centro de Barcelona, no sé cómo se llama, Estudis Municipals, no sé cómo era, que el 25% de la gente de Barcelona ha nacido fuera de España. Y lo cual a mí me parece perfecto. No tengo ni perfecto ni mal, o sea, es lo que es. Pero para mí tiene mucho que ver, y lo repito, con lo que mis experiencias de fuera, ¿no? Yo cuando yo he vuelto a Kenia me he sentido, en octubre aquí me sentí como allá. Y tiene mucho que ver a cómo nos adaptamos al cambio. Y en Europa, bueno, la crisis es una excusa, pero la gente se siente, es mi percepción, la gente percibe un cambio al cual no se pueden adaptar. Y lo comentaba antes Marco Tarqui, ¿no? Es un tema de, yo puedo sentarme a hablar con alguien y refutarle con datos y mostrarle no sé cuántos estudios, pero si su percepción, su realidad es que él se siente atacado, se siente excluido, se recluye en un grupo. Por ejemplo, la elección de Trump en Estados Unidos es muy clara. O sea, yo viví en Missouri. Desde el año 2008 han nacido en Estados Unidos, los niños blancos son minoría. O sea, desde 2008 nacen menos niños blancos que niños de otras razas, de otros grupos étnicos, ¿no? Y la gente se siente atacada, en minoría. Aquí, con el nacionalismo catalán, no sé cuántas veces hemos oído aquello de que el catalán está a punto de desaparecer, el catalán se muere. Y el catalán, según datos de la Generalitat, nunca lo ha hablado más gente, nunca lo ha conocido más gente que ahora, pero aún así sigue esa percepción. Entonces, luego podemos hablar de cómo se lucha contra esa percepción, contra ese sentimiento identitario,
Pero para mí, y lo ha comentado José María, Óscar, no hay una reaparición del nacionalismo. El nacionalismo siempre ha estado ahí porque parte de una base de grupo social. El nacionalismo reemerge en una situación en la que ve la oportunidad porque se siente atacado, ¿no? Y yo creo que es... y que tiene que ver, no existe, y seré muy polémico con quien quiera, pero no existe el nacionalismo moderado para mí, porque parte de una base excluyente. Y lo he visto y repito, sé que mucha gente dirá, no, es que pues sí, Ruanda te vas a un extremo, Bueno, pero también pasa en Alemania, ha pasado en muchísimos sitios, ¿no? La gente se excluye, la gente excluye a los demás, sobre todo cuando viene un cambio para mí muy rápido, que no somos capaces de asumir. Y en el caso de, Quim Torra, pues lo ha dejado clarísimo, ¿no? Que la lengua es el alma de un pueblo y que si se muere la lengua, pues se muere el pueblo. Yo me pongo a comentar esas ideas y yo creo que yo contra el nacionalismo soy muy frontal. Yo defiendo unos valores éticos, cívicos, que compartamos todos, pero en temas nacionalistas, desgraciadamente en Europa tenemos una larguísima lista y cómo confrontarlo, no lo tengo claro. Si lo tuviera claro supongo que estaría liderando SCC, pero repito, es un tema que para mí no hay diferencia, ya sea en Burundi, ya sea en Kenia o ya sea aquí. Es un tema de exclusión y de no aceptación al cambio que viene y a la velocidad que viene. Y no tengo nada más que decir. No tengo... Muchas gracias, Javier. Después de un repaso a lo que es el nacionalismo práctico en todo el mundo y hasta qué punto es un problema que tenemos enquistado, como decía también el profesor Adolf, pero que se puede curar. Yo a veces lo comparo con un cáncer, ¿no? El cáncer puede llegar a contenerse, siempre está allí, residual, pero cuando ves que empieza a fallar, pues tal vez la quimio tenga que adaptarse y tenga que cambiarse, que tal vez sea lo que está sucediendo ahora mismo con la Unión Europea. Tampoco no hay que tirar la toalla porque ha funcionado y ha funcionado muy bien, pero evidentemente algo falla. Hay síntomas de crisis y se han de afrontar. Y ante un problema, pues lo mejor es enfrentarlo de cara. Dicho esto, pasamos la palabra a un referente, a Félix Ovejero, profesor de Economía Ética y Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona. Y sin más preámbulos, Félix... ¿Se me oye bien? Él tiene suerte y se lo oye bien. Se me oye bien, gracias. Esto de referente envejece bastante, pero bueno. Yo quería hacer una reflexión, hilvanar 4 ideas, en lo posible ateniéndome a las exigencias del guión, es que en otro tiempo requerían desnudarse, pues en este caso atenerse al guión, al reto de hablar del nacionalismo y el secesionismo en Europa. Entonces, mi primera parte va a ser una idea de lo que constituyen las naciones cívicas, las naciones políticas, que en cierto modo consagran nuestro marco constitucional. La aspiración europea era ampliar eso al conjunto de los ciudadanos europeos, pero que hay unas fuerzas de desestabilización que están muy presentes en el nacionalismo y que lo hacen esencialmente incompatible y que erosionan ese ideal cívico, ¿no? En lo esencial, una nación política se caracteriza por 2 cosas, ¿no? Es una unidad de justicia y una unidad de decisión. Es decir, todos tomamos decisiones que nos comprometen a todos, y además apelando esas decisiones a través de procesos políticos más o menos complejos, siempre con el viento sucio de la historia, que decía el poeta, ¿no? En el sentido de que las cosas no son tan puras como yo las formulo, pero esencialmente dice, bueno, pues si en esta comunidad política hay unos que son más pobres, vamos a redistribuir. Si hay una catástrofe en Extremadura o en otro sitio, en virtud de atender las necesidades, esos principios de justicia nos comprometen a todos y nos sentimos vinculados a ellos, porque hemos tomado todas las decisiones. Los principios que más o menos regulan el debate político son los que así sintéticamente se condensaban en el ideario de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, y uno, a veces olvidado, pero que está en la letra pequeña y en la tumba de Magat, que dice: y unidad indivisible de la nación. Por una razón muy obvia, y es que si tú puedes decir, yo no acato las decisiones si no me interesan, el juego del debate democrático ha quedado
ha quedado destrozado, porque entonces estamos imponiendo la tiranía de la negociación, del chantaje. Y precisamente lo que caracteriza al debate democrático es que si mis intereses han sido contemplados en las decisiones, yo he podido hablar y hemos argumentado todos y finalmente pues hemos tomado una decisión, yo estoy comprometido con ella porque mis intereses están capturados en algún modo en esa decisión general. Ese es el esquema general. Entonces, es sobre ese horizonte político, la aspiración europea era ampliar las fronteras. Se encontraba con un problema que creo que estaba en el alma de la primera reflexión de Marco, diciendo, bueno, si no hay un sustrato, digámoslo así, cultural o de ciudadanía no estrictamente jurídica, no constitucional, se puede alimentar o cimentar la nación política. Hay cosas llamativas, es una anécdota, pero yo no sé con quién han ido ustedes en el Mundial, pero las lealtades europeas se veían subordinadas a las lealtades sudamericanas. Es decir, fuera de que uno va con los pobres por defecto, ¿no? Y es razonable, yo voy por los pobres por defecto, pero dice, bueno, ya es que yo voy con Brasil, voy con Argentina, es decir, y en cambio no, yo ahora voy con Francia, naturalmente, pero por razones estrictamente políticas, ¿no? En la final, frente a Bélgica. Pero bueno, fuera de esa... es extraño porque no había una especie de conciencia europea, uno no se alegraba de que los suyos ganaran. Está bien o mal, pero sí que detectaba que había una falta de cemento histórico-emocional europeo. Pero bueno, a lo mejor es la ventaja, precisamente nos comprometemos como ciudadanos, en el sentido francés, un conjunto de individuos que mutuamente se comprometen a defender sus propios derechos y libertades. Tú eres libre y esa es mi tarea y yo voy a asegurarte tus libertades para poder decir lo que queramos decir. Esos principios, los marcos constitucionales, lo que buscan es diseñar institucionalmente esas reglas y lo hacen a través de 2 o 3 procedimientos que son los interesantes. Por una parte, bien, se establecen derechos, que como decía un magnífico filósofo del derecho argentino, todavía vivo y una de las cabezas más brillantes que conozco, Ernesto Garzón Valdés, son cotos vedados, asuntos sobre los cuales nadie puede tomar decisiones, no podemos privar del voto a unos, no podemos eliminar la libertad de expresión, en fin, eso que queda consagrado en la Constitución, los grandes principios que son lo que la Constitución prohíbe votar, porque nosotros no podemos, que una mayoría decida excluir a la otra y privarle de derechos de ciudadanía, que por cierto es lo que hace el nacionalismo. Segundas estrategias, un sistema de incentivos políticos, ¿no? De incentivos, dice, bueno, pues no solamente hay ciertos principios que están consagrados por ley, si la violencia y violarlos está mal, sino que además podemos establecer un sistema que es, por ejemplo, decir, bueno, pues ¿de qué modo podemos asegurar que los distintos ciudadanos se comprometen, los partidos políticos? Pues que tengan representación en distintas comunidades políticas, es decir, que uno no pueda ir, como sucede en España, con una minoría concentrada territorialmente y apelando a intereses, negando el interés general, pues se convierta en una masa crítica que toma decisiones en el Parlamento y chantajea al conjunto de la ciudadanía. Tú dices, bueno, pues de qué modo, no, yo no le prohíbo que existan esos partidos, pero puesto que el compromiso en la Cámara del Parlamento es atender al interés general, vamos a hacer un incentivo, que es o bien que sea el 5%, del que usted tiene que aparecer en 5 o 6 comunidades autónomas. Entonces tendrá que pactar un programa en donde no bastará con decir que hay de lo mío, sino que se tendrá que hacerlo. Eso es otra vía, de modo de que alentamos esos intereses. En otros casos, precisamente hay prohibiciones expresas, ¿no? Que es el caso de la Constitución alemana respecto a proyectos políticos que se consideran estrictamente incompatibles con los idearios que estamos honrando, ¿no? Que son esos idearios constitucionales de libertad, igualdad y fraternidad, y es lo que sucede pues con un partido secesionistas. O en otros casos lo dejamos para la batalla ideológica, decimos, hacemos una constitución con pocas exigencias y entonces hacemos directamente la batalla de ideas. Esos ya son diversas opciones políticas. Pero ese es el marco general. ¿Cómo entra o cuál es el escenario? Demos cuenta que cuando pasamos al ámbito internacional, esta lógica se rompe. Al otro lado de la frontera ya no son conciudadanos. Nosotros se nos puede partir el alma ante los extranjeros que son de otro país, los que llegan en las pateras y tal, pero ese compromiso es un compromiso emocional. Y ahí se imponen, para bien o mal, para mal seguramente, la fuerza y el poder, las razones de Estado. Nadie puede decir, no puede ir a Trump y decirle, oiga, es que estamos muy necesitados, lo entenderá usted.
Eso no es un argumento en la política internacional. La política internacional es el poder desnudo, ¿no? Yo he escuchado a un dirigente del PP hablando de la Unión Europea, dice, es que en la Unión Europea, si no armas bulla y no te conviertes en un sucio chantajista, nadie te da bola. Ir de bueno no es eficaz. Es desolador, pero bueno, describía bien cómo es la razón de Estados. Con gentes de otro país se funcionan y funcionamos con intereses, negociación. Eso puede ser, en ocasiones puede dar resultado, como dicen o decimos los economistas, yo me estoy quitando de ser economista, pero aún me queda parte del léxico, hay incentivos compatibles, ¿no? Dos personas pueden encontrar intereses compatibles. Pero en todo caso, esa es una lógica diferente. El problema de la Unión Europea es que está trabajando sobre el horizonte, o idealmente, de convertirnos en ciudadanos europeos, pero tiene por dentro la pulsión de los intereses de los mercados políticos locales, de las naciones políticas. Y de hecho, los eurodiputados de los países votan en el mismo paquete, más allá de consideraciones ideológicas. Los españoles van a defender intereses españoles y los otros van al otro. No es una lógica transversal, por así decirlo, en donde pues, izquierdas, derechas, atendiendo a intereses de orden general. Yo creo que ahí tenemos, España devastadoramente tiene algo que aportar, y es decir, no hagan lo que nosotros, ¿no? Y hay una lógica que se ha impuesto en España, que es la que ha impuesto el nacionalismo, que rompe estructuralmente esto. Yo cuando hablamos, a veces idealizamos, y yo soy un fervoroso devoto de la Constitución española, creo que también entonces introdujeron algunos germes, y lo que ha sucedido después no es independiente, no es que solamente podemos atribuirlo a una maldad esencial de los políticos o una deslealtad, no. Hay unos diseños institucionales que producen unos mecanismos perversos. Y quisiera mencionar algunos, ¿no? Por lo pronto, el nacionalismo, se ha dicho muchas veces, pero es seguramente la única verdad concluyente, el nacionalismo se inventa a la nación. El nacionalismo es un conjunto de individuos que dice que otros son una nación y que ellos hablan en nombre de esos otros. De hecho, es un proyecto político contradictorio, porque la idea misma de alentar la conciencia nacional quiere decir que esa gente no tiene conciencia nacional, por tanto no son una nación, ¿no? Entonces se sostiene en una mentira fundante y que asume como punto de partida. Dice, estamos alentando la conciencia nacional, ergo, por tanto no existe, ergo, no existe esto que usted llama la nación, que es supuestamente el nombre de lo que habla. Y entonces, ¿cuál es la función que han cumplido las instituciones? En España particularmente. Yo convierto el territorio, la comunidad autónoma particular, aquellas dotadas de esa superstición de la identidad propia, y voy a convertirlo en un escenario político de creación de la nación política. Es una realidad. Y entonces se inventan una realidad, por los miles de datos, en fin, las cosas que más o menos están escritas por ahí, desde el punto de vista de la realidad cultural, demográfica, incluso lingüística, composición de apellidos, pautas de comportamiento. Barcelona y Madrid son dos gotas de agua, y Barcelona y qué sé yo, y un pueblo del Valle de Arán pues se parecerán muy poquito, por razones obvias y que no hay que entretenerse. No hay esa identidad compartida, pero lo dejamos, ¿no? Pero ¿qué sucede en un horizonte político como el español? Que esa búsqueda de que nosotros somos diferentes, que está en la lógica del nacionalismo, inmediatamente a las otras comunidades autónomas dicen, bueno, puesto que no podemos competir aquí, y ahí están las barreras lingüísticas, a veces nos hemos olvidado de una cosa muy clara. La batalla de la lengua es la batalla de la igualdad de los ciudadanos españoles para poder trabajar en cualquier parte de su país, en condiciones de igualdad y en función de su competencia y talento. Y en cambio se ha convertido en un escenario en donde nosotros tenemos la ventaja de un mercado local y es inaccesible para los demás, y además podemos ir a cualquier otro en una condición inaccesible para los otros. En condiciones normales, para eso se inventó el Estado, esto es un maldito dilema del prisionero, un rollo un rollo, pero interesante, en que todos nos prohibiríamos aprovechar eso. Pero como el espacio político compartido no lo produce, entonces, ¿qué le queda a las otras comunidades autónomas? Levantar sus propias barreras. Y ahora ya hemos descubierto, en Asturias tienen identidad propia, el idioma es una cuestión de tiempo, ¿no? Aquello que dijo Camba de Getafe, ¿no? Que yo voy a Getafe, me dan 1 millón de pesetas y monto una nación, porque miro si la gente tiene las cejas juntas, algún deje en el hablar, eso lo convierto en idioma oficial y al rato, en 1 año, tengo yo una nación. No es una broma, está sucediendo en Extremadura. ¿Por qué? Porque, bueno, si no puedo, tengo que establecer mis propias barreras, y entonces es una cuestión de alentar y construirlo. El propio diseño lo propicia. Además, hay algo característico en ese tipo de situaciones, y es que, por eso lo del federalismo, que a mí me parece una palabra muy bonita, pero es un conjuro. Nadie está interesado en precisar eso, ¿no? Eso en lógica se llama conceptos difusos, ¿no?
que es un concepto borroso, que, bueno, cabe muchas cosas, no se sabe muy bien cuál es su contenido preciso, está muy bien todo eso, pero lo que busca el nacionalismo es un bien posicional, que se dice en economía. Un bien posicional es un bien que vale en la medida que los otros no lo tengan, ¿no? Una casa solitaria en la playa vale porque yo la tengo y tú no la puedes tener. Un máster, pobrecitos míos los estudiantes, y todos los chicos quieren un máster. Sí, cuando todos tienen el máster no vale nada. Todos se han perdido 3 años estudiando el máster, pero el máster vale en la medida que lo tengo yo y no lo tiene nadie más. Y por eso los máster de pasta son los que valen, porque son una barrera inaccesible. Entonces el nacionalismo dice, no, el café para todos es conceptualmente imposible. Entonces querer que el nacionalismo se comprometa con el federalismo, eso es juntar el agua y el aceite, eso es una imposibilidad conceptual, ¿no? Entonces, en esas condiciones y en un mercado político como es el español, que tiene 2 mercados de votos complicados de difícil competencia. Uno es el mercado local. Por supuesto, en un mercado local, es decir, un mercado autonómico, tú ganas manteniendo el chiringuito y alentando las peores pasiones. ¿Cómo vas a ganar en el País Vasco diciendo que se acaba el cupo? Pero vamos, ¿en qué cabeza humana cabe? Con el interés general no obtienes votos en los mercados locales. Tú dices, no, barreras, que no entre nadie, topa a nosotros. Ese es el principio programático. Entonces, eso te asegura mayorías locales. Con el interés general es difícil que ese sistema electoral propicie ganar elecciones. Y además, y la segunda parte, es que eso, en virtud de algo cuya responsabilidad es de nuestra izquierda española, que ha dado por santo y bueno lo más reaccionario del mundo, lo digo con profundo dolor de corazón, porque esa es mi tradición política en la que me reconozco, pues ha convertido, es decir, el pacto en general entre los grandes partidos es imposible. Entonces, es preferible apoyarse en una minoría que lo único que le interesa es su chiringuito. Tú, dame tiempo para montar mi nación, mis estructuras de Estado, y tú sigue gobernando España. Entonces, esos dobles mercados, sobre el trasfondo de esas 2 o 3 reglas que recordaba antes, de un bien posicional, la idea de que no es posible que todos accedan a lo mismo, el federalismo no es incompatible con el nacionalismo, creo que dan un marco profundamente inestable, ¿no? Y no sé, bueno, se me ocurren algunas cosas que lo podemos desarrollar luego, de cómo romper ese tipo de lógica. Pero bueno, eso es en esencial el esquema que quería exponer, y gracias por escucharme. Muchas gracias, Félix. Pues tenemos ratito para 3 o 4 preguntas, como mucho. Si alguien quiere hacer una pregunta, que levante la mano. Si no, voy a empezar yo mientras tanto, y mientras se lo piensan. Le arrojo una pregunta a mis compañeros. A colación de todo lo que se ha tratado, estamos posiblemente hasta el principio del fin de la UE, de la Unión Europea tal y como la conocemos ahora. ¿Tiene posibilidades de reforma para poder enfrentarse a los nuevos retos que están surgiendo ahora, por un lado con el Brexit, como decíamos antes, y por el otro lado con los nacionalismos regionales? Ideas. Yo también, Yo tampoco. Hombre, yo no creo que aquí... Siempre hay esperanza. Yo no creo que aquí haya nadie, ¿no? Bueno, al final yo creo que es todo fruto de nuestras experiencias. Yo creo que lo que estamos viendo es, bueno, como decimos, ¿no? que lo mejor a veces es enemigo de lo bueno. Y lo que estamos viendo ahora mismo es una dosis brutal de realismo, donde Merkel, incluso Pedro Sánchez ahora, aceptan cosas que ideológicamente no les gustaría, porque intentar establecer el ideal de fraternidad que nos gustaría puede acabar en el extremo opuesto, ¿no? Creo que era Juncker quien decía, sabemos cómo salir de la crisis, pero no sabemos cómo ganar las elecciones si hacemos esas propuestas. La democracia no es una broma. Y esto hay múltiples estudios en los últimos años de teoría de la democracia que muestran que los votantes son miopes. Le interesa el corto plazo, le interesa pues eso quiere decir que la deuda ya la pagará el que venga, entre otras lógicas perversas, ¿no? Solo se acuerdan de lo que ha pasado el último corto. Entonces eso, o sea, el fermento, el sustrato que decía Adolf sobre el sustrato de orden biológico. Yo también soy un sucio biologicista, pero creo que está ahí. O sea, lo que pasa es que se trata de que diseñemos las instituciones para que salga lo mejor de nosotros mismos. Está ahí en un sentido muy elemental. Nos gusta lo dulce. Eso está en el programa genético, ¿no? Pero afortunadamente nuestras convicciones, en este caso, pues de información cultural
y también vivir en sociedades de la abundancia, nos han dicho, bueno, quieto parado, que eso es inconveniente. Entonces diseñamos las instituciones para corregirlo. Entonces el problema del diseño de las instituciones es que para resolver el diseño de las instituciones tienes que ganar las elecciones, pero el que gana las elecciones es aquel que se alimenta, el que apuesta por alimentar las peores pasiones de los ciudadanos, ¿no? La culpa es del extranjero, la culpa es de unos y otros, y se vio con la crisis. El trato, en los momentos más duros de la crisis, los griegos eran unos gandules, nosotros éramos no sé qué, o sea, eso apareció. Y las elecciones se ganan con esa basura, y eso es complicado. ¿Una reflexión? Claro, o dos incluso. Muchas gracias. Sí. Ortega lo dijo en una conferencia en el año 49 en Berlín, cuando Berlín estaba destrozado, y hizo una conferencia sobre Europa y dijo una cosa que Azaña decía que eran ocurrencias, pero bueno, en este caso es algo más que una ocurrencia seguramente, y es que Europa no es posterior a las naciones, sino es anterior. Es decir, antes es Europa que las naciones. Europa es antes que la nación española, que Francia, que Italia, y las naciones son, esto es una idea muy conservadora, como condensaciones del espíritu europeo. El problema viene de que lo propio de Europa es precisamente construir naciones, que es una formulación política que nosotros damos por supuesto que existe o que ha existido en todas partes, pero que solo ha existido en Europa. No ha existido en ningún otro sitio. Lo que hemos hecho ha sido exportar, pero no ha existido en otro sitio. Eso es un invento del genio europeo. Entonces aquí estamos en una contradicción entre el espíritu europeo fundador, fundamental, y las naciones que son como su condensación, que probablemente no tenga ninguna solución, pero para la cual una cosa como la Unión Europea, que es algo tan extravagante, tan raro, tan complicado, tan difícil de entender, con unos vocabularios y unos comportamientos que los que no pertenecen directamente a ella no lo comprenden nunca, ha hecho posible un espacio de libertad, de comunicación, como antes hablaba de Erasmus, ¿no? Que yo creo que poco a poco se impone. Yo no creo que a la Unión Europea haya que pedirle grandes cosas, hay que pedirle que avance poco a poco, obstáculos, negociaciones, problemas, discusiones, pero no que levante las banderas de una nueva nación y un nuevo Estado. Solo da tiempo para una pregunta más, disculpad. Preséntese. Hola. Hola, buenos días. La pregunta es para cualquiera, pero especialmente por la intervención del psiquiatra. Me llamo Julio, soy de Valencia. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Haciendo una cosa muy general de lo que has dicho tú, la evolución del sapiens, que somos nosotros, ha pasado por varias fases. Las bandas, los clanes, las tribus, los pueblos y las naciones. Fundamentalmente por una cuestión, porque no eran autosuficientes. La evolución biológica conlleva la adaptabilidad al mundo y ahora le ha llegado el turno a las naciones que no son autosuficientes. El nacionalismo puede ser difícil, la globalización es imposible de detener. Me gustaría que hicierais alguna intervención viendo que el nacionalismo es una reacción a la globalización imposible de detener y que hicieras un comentario al respecto de lo que nos viene en el siglo XXI, que es la globalización del mundo con todos sus problemas y características que lleva. Gracias. Sí, gracias. En una de las tablas que no se veía, había correlaciones entre las escalas de orgullo nacional y, globalización, y salían negativas. Es decir, que cuanto más orgullo nacional, menos tendencia a ver de manera positiva la globalización. Por lo tanto, tiene razón usted en términos numéricos a nivel mundial. Después las habían por países, o sea que tiene toda la razón. Pero ya que me ha hecho una pregunta, yo he tenido la sensación, aprovecho que me han dado el micro, he tenido la sensación de que me he explicado muy mal, pero muy mal, porque a continuación se han dicho cosas que yo no he dicho. Se ha dicho que el nacionalismo es un cáncer, y no lo es. No lo es, y yo he insistido que no lo es. Es una construcción cultural, normativa,
absolutamente normal, que debajo tiene sustratos biológicos poderosos y cada uno lleva esos sustratos con pesos diferentes. Eso es una cosa totalmente diferente a decir que es un cáncer. 2. Los nacionalismos no responden a ataques, todos. El catalán ha crecido, el secesionismo, no responde a ningún ataque. Al contrario, es un proyecto con expectativas de victoria para construir un país mejor que en el que están. Y además con convencimiento de que se quiera alcanzar un país mucho mejor del que en el que están. Y si no se analiza así, no se va a entender nada. Un país donde quepan, y además sean líderes, los rufianes, los Sánchez, los pakistaníes, los magribíes y los subsaharianos. A eso aspiran. Atención. Cosmopolita, divertido, abierto y sensacional. Y mejor que en el que están. Y si tienen que renunciar a la lengua, la renuncian. Ningún problema, salvo algunos fundamentalistas, aunque alguno de ellos ahora esté en la presidencia. Pero si no se entiende nada. Y después, esa fractura que ahora se habla tanto de la división entre catalanes y tal, que la hay y que es muy profunda, todos sabemos que está. ¿Y entre quiénes está esta fractura? Pues entre los catalanes y entre los catañoles, ¿vale? Y todos sabemos hasta qué nivel nos podemos colocar entre los catalanes y los catañoles, ¿vale? Piénsenlo. Me gustaría hacer un inciso y aquí voy a diferir contigo. Todos somos catalanes. Entonces yo no me gusta, es lo que está diciendo, no me gusta esa división de catañolo-catalán porque al final todos somos catalanes con diferentes maneras de identificarnos. Pero aparte de eso, has comentado una cosa, Julio, que es, yo de hecho tengo apuntada aquí, que es, bueno, y voy a entrar un poco académico aquí, hay un economista de Harvard que se llama Danny Rodrik y escribió hace un par de años o 3 años lo que se conoce como el trilema de Rodrik, ¿no? Y es muy interesante, es básicamente dice, hay que escoger 2 de 3, globalización, soberanía y democracia. Todas no puedes tenerlo. O sea, no puedes ser hermandado con el mundo, pero tener soberanía nacional y ser demócrata. O sea, tú tienes que escoger 2 de 3. La combinación que tú quieras, podemos decir si es mejor o peor, pero las 3 no es posible. Entonces, podemos entrar en detalle de todo lo que él propone, ¿no? Pero básicamente él propone eso y es interesante si tú coges el ensayo, pero es el trilema. 2 de 3. Yo lo reseñé ese libro. Ah, sí. Bueno. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Lamentablemente no ha habido tiempo para más preguntas, se ha hecho corto. De todas maneras, ya lo saben, a las 3 ya comenzamos. Ahora le paso el micrófono a mi compañero. Muchas gracias a todos. No os olvidéis.